tal? Mi nombre es Marcos Hernández y esta serie de videos se refiere al curso de bases de datos y vamos a trabajar los ejemplos en un manejador de base de datos de software libre que es MySQL. El objetivo del curso es aprender los conceptos básicos de las bases de datos, trabajar un poco en diseño. Vamos a ver la parte de diseño de base de datos y luego nos vamos a meter de lleno con el manejador de base de datos a través del conocimiento del lenguaje SQL, que es un lenguaje estándar que se maneja en MySQL también. La idea de este curso es desarrollarlo a través de definir algunos conceptos básicos que nos puedan servir para cada una de las prácticas y luego meternos de lleno a practicar y a través de ejemplos podamos ir entendiendo cómo se diseña una base de datos, cómo se manipula y cómo vamos a hacer la interfase con nuestro lenguaje de programación. El curso está dividido en 11 sesiones, en donde cada una de las sesiones pues, va a tener una duración aproximada de 10 minutos y la idea es que vayamos distribuyendo el conocimiento a partir de lo básico, de entender los conceptos, de saber diseñar una base de datos con algunos conceptos que manejaremos y después trabajar en la definición de la base de datos y también en la manipulación que vamos a tener en este tipo de estructuras. Las sesiones están distribuidas de la siguiente manera. En la sesión número 1 vamos a tratar conceptos básicos. En esta sesión no presentaré ningún ejemplo, solamente trabajaremos con los conceptos. La idea es que podamos ir formando un lenguaje en el que podamos ir entendiendo cada uno de los ejercicios que vamos a hacer de manera posterior. La idea de estos conceptos básicos no es meternos a la teoría de las bases de datos. La teoría de base de datos es muy amplia, muy interesante y también muy importante, pero aquí solamente definiremos algunos términos básicos que nos servirán para poder ir explicando cada una de las etapas que vamos desarrollando del curso y además cada uno de los elementos que vamos a ir definiendo en cada una de estas sesiones. La idea del curso al final es que podamos de manera práctica poder manipular de manera óptima nuestra base de datos. En la sesión número 2 dedicaremos el tiempo a un modelo que nos va a permitir diseñar nuestra base de datos, un modelo conceptual que es el modelo entidad-relación, que también se llama entidad-vínculo. En la sesión número 2 vamos a trabajar un poco sobre entidades, vamos a ver qué es una entidad, vamos a ver ejemplos de entidades, exponer algunas problemáticas que se van dando regularmente en base a la experiencia, algunos sistemas, algunos modelos que hay que modelar y vamos a ir generando entidades en esa sesión número 2. En la sesión número 3 trabajaremos ya con relaciones, las entidades que generamos en la sesión número 2, ahora las vamos a relacionar a través de esta sesión. Vamos a explicar qué es una relación, los diferentes tipos de relaciones que existen y vamos a ejemplificar con los mismos problemas que se definieron en la sesión número 2. En la sesión número 4 vamos a hablar sobre el modelo relacional. Aquí ya es la parte del manejo del manejador de base de datos de MySQL. Pero iniciaremos la sesión número 4 con conceptos básicos. Aquí vamos a hablar un poco sobre conceptos relacionados al modelo, como lo que es una relación, lo que es los atributos o campos,
los registros y las tablas que se tienen que definir en este tipo de modelo. En la sesión número 5 vamos a trabajar un poco ya con el lenguaje SQL, que es un estándar y que se maneja también en el manejador de base de datos de MySQL. Primero vamos a ver en esta sesión, en la sesión número 5, el lenguaje de definición de datos. Aquí vamos a ver instrucciones que nos van a permitir crear tablas, crear relaciones y también crear algunos controles que nos permitan manejar la información dentro de la base de datos de una mejor manera. En la sesión número 6 vamos a seguir trabajando en el lenguaje SQL, pero ahora vamos a ver el conjunto de instrucciones que conforman el lenguaje de manipulación de datos. Aquí en esta parte vamos a ver algunas instrucciones como el insert, el update, el select y vamos a hacer varios ejemplos. En la sesión número 7 vamos a trabajar sobre una de las instrucciones más complejas dentro del lenguaje SQL, que es el join. Muchos programadores tratan de evitar el join a través de definir tablas con mucha información y bueno, esto delimita el desempeño de la base de datos. Entonces aquí lo importante es hacer un buen diseño de la base de datos, que obviamente solo lo veremos en las primeras sesiones, y aquí la idea es que sepamos utilizar las estructuras y podamos juntarlas para poder generar las vistas correspondientes en la base de datos. Eso es lo que vamos a ver en la sesión número 7. Vamos a ver diferentes ejemplos de joins y además cómo utilizarlos. En la sesión número 8 seguiremos con el lenguaje SQL. Aquí vamos a ver funciones de agrupamiento. En ocasiones es necesario que nosotros presentemos información de sumatorias o de promedios o de conteo de registros, y eso lo hacemos a través de las funciones de agrupamiento. En la sesión número 9 vamos a seguir trabajando con el lenguaje SQL, y aquí vamos a ver lo que son las subconsultas, una herramienta muy útil y muy importante para cuando tenemos que generar información bastante grande que viene de diferentes tablas y que además se presenta en diferentes vistas o en diferentes formas. Las subconsultas me permiten generar información, generar solamente la información necesaria para que yo no tenga que enviar una cantidad de información exagerada o muy grande a mi aplicación. En el caso de la sesión número 10 vamos a ver lo que son las transacciones, vamos a ver cómo trabajarlas y en qué momento son útiles, y también vamos a ver en qué momento no utilizarlas porque realmente nos provocan algunos problemas como son los bloqueos. Entonces aquí es muy importante ver en qué momento vamos a utilizar las transacciones. Finalmente, la sesión número 11 nos va a permitir conocer la forma en que nos vamos a conectar con el lenguaje de programación. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos con diferentes lenguajes para que podamos ver, una vez ya entendido el lenguaje SQL, pues podamos ver cómo nuestra aplicación se va a comunicar con el manejador de base de datos. Espero que este curso sea de utilidad y les cause el mismo interés que a mí me provocó cuando yo empecé a aprender este tipo de cosas bastante interesantes.